El Cajal Oro. Capítulo séptimo. Doña Luisa Lagos de Adalid, la dueña de casa, tenía 10 años menos que su marido. Andaba pues en los 60, pero habría podido afirmar que no pasaba del medio siglo. Tan lozana era su tez y fresca su sonrisa. Solo sus cabellos, casi del todo blancos, descubrían lo que ella no se tomaba ningún trabajo en ocultar. Besó a Marta cuidadosamente y la sentó a su lado, a tiempo que llegaba María Adalid, la madre de los 2 niños. Poco mayor que la hija de Blumen, aunque no tan hermosa, mostraba la estirpe mejor que su prima. Tenía clase por los 4 costados. Parecía hondamente preocupada. ¿Qué ocurre? Nada, mamá. ¿Y tu marido? Vendrá a tomar el café. Su marido, José Luis Lobos, vivía tan envuelto en negocios y en política que no tenía tiempo de almorzar. Tomaba un sándwich de pie en un bar o en su club y un cóctel, y esto hasta la hora del té. «Papá, ¿quieres oírme una palabra?» «Sí, hija mía». Los 2 se alejaron hacia el fondo del comedor. Su expresión era grave. Doña Luisa pensó que tratarían de asuntos de dinero. Tenía confusas noticias de los negocios de su marido. Instintivamente se acordó de Blumen, el hombre que podía con un gesto enriquecer o arruinar, provocar tragedias o devolver la paz al corazón de muchos otros hombres. «Hace 1000 años que no veo a tu padre», dijo a Marta. «Yo lo he visto hoy», respondió la joven, «pero no me ocurre eso todos los días. A veces no lo veo durante una semana. Es muy ocupado y poco divertido. ¿Quiere que se lo traiga un día de estos? Dicen que es difícil de manejar. Si viera usted cómo me obedece a mí». «Papá», decía en ese momento María Adalid, «tengo el corazón oprimido horriblemente. Me ahorcaría con un cabello. ¿Qué te pasa? Mi marido me ha encargado un mensaje para ti y que te dé esto». Adalid se caló pausadamente los anteojos y tomó el papel. «¿Qué es esto?» «El pagaré de 100,000 pesos con tu firma, que le diste ayer para que lo descontase en el Banco de la Nación». «Pero ¿cómo, no lo necesita ya?» «Me alegro que se haya arreglado, porque yo mismo voy a utilizar todo mi crédito en ese banco». «Papá, ¿qué? En ese banco no tienes un centavo de crédito». «¿Cómo dices?» «José Luis presentó tu pagaré y se lo rechazaron. Propuso entonces una operación por la mitad del dinero y le contestaron que estabas excedido en tu crédito, que no disponías de un solo centavo». Tal vez en otro banco», repuso Adalid, simulando no dar importancia a aquella noticia terrible como una sentencia de muerte. «Para que un financiero, tal vez el futuro presidente de la República, y a quien las gentes juzgaban todopoderoso, hubiera perdido todo crédito en el banco oficial, era necesario que se supiera que andaban muy mal sus negocios». «No deben conocer tu situación», le dijo su hija para consolarlo, pero Adalid comprendió que pensaba lo contrario. «Tu marido debió ir al banco de la provincia, allí le habrían descontado mi pagaré». María agachó la cabeza. «Lo malo es, papá, que ayer mi marido fue no solo al Banco de la Nación y al de la provincia, sino también al Español y al de Londres, y también a un comisionista. Parece que alguien ha echado a correr malas noticias, porque en ninguna parte aceptan tu firma». Adalid inmediatamente pensó en Blumen. Violentando sus nervios, logró componer el semblante. «Bah, en trances peores me he visto. Esta misma tarde arreglaremos eso. Ven, vamos a almorzar». En el momento en que se sentaba, un criado anunciaba: «El señor Rogelio Adalid», y vióse entrar a un hombre corpulento,
vestido de tela inglesa a grandes cuadros, traje de golfista o de viajero. Conforme a sus costumbres, Rogelio Adalid caía en Buenos Aires sin anuncio previo. En la misma forma se mandaría a mudar. Abrazando a unos y a otros con voz resonante, el recién llegado explicaba: el Alcántara entró en el dique a las 10, pero me han tenido 3 horas en la aduana. ¡Qué patria la mía, eh! Empleados guarangos con tonada rabalera, policía chabacana y prepotente, calles sucias, barridas por un pampero que levanta papeles, polvo y polleritas. Bueno, ya estoy pensando en volverme, pero no debemos ser egoístas. De cuando en cuando hay que andar visitando a la parentela. Y a eso he venido, y mi primera aparición es en tu casa a la hora de almorzar. Es que tienes tan buenos vinos. Gracias por la visita, dijo la dueña de casa, cuyas manos no soltaba al cuñado. Y qué buena moza estás, María. Tu marido, tus hijos y tú, Marta Blumen. Casi no te he conocido. Solo por verte a ti ya valía la pena el viaje. Se sentó sin más ceremonia a la derecha de doña Luisa. El criado vino y le ofreció: ¿Jerez? Sí, claro. A ver la marca. Le mostraron la botella. Hombre, qué casualidad. Dejo el Alcántara buque y me ahogo en el Alcántara Jerez. Bebió un sorbito y juzgó así: very dry. No menos de 40 años en bodega. 5 guineas la botella en Londres. Y después, ¿qué tendremos? A ver el menú. Paltas salteñas, langosta de Chile, empanadas. Uy, mi pobre hígado. No importa. Tiene siempre aquel Chateau Yquem. Sí, claro. Y además un Pape Clement 1924 que disolverá las empanadas mejor que el bicarbonato. ¡Bravo! Después vamos a hablar de negocios, ¿no? Fernando Adalid se esforzaba en ahuyentar las preocupaciones en que lo había sumergido la conversación con su hija. Rogelio llegaba en buena hora. Si él quería, podría salvarlo. Tenía sumas enormes depositadas en diversos bancos. Precisamente en el Banco de Sudamérica, 1 millón de pesos en cuenta corriente. Apareció también un último comensal, que entró humillado, bajando la cabeza. Sus ropas no eran de mal corte, pero sí harto raídas. El profesor de los chicos, pensó Marta, sin reconocer a Juan Adalid, su tío, a quien no veía desde años atrás. Rogelio no paró mientes en él hasta que doña Luisa le dijo: ¿Cómo es eso, Juan? ¿No has saludado a tu hermano Rogelio ni a tu sobrina Marta? Juan se levantó y se les aproximó como un sonámbulo. Sus ojos huidores ni siquiera se fijaron en los 2 parientes ricos que le hacían el honor de tenderle la mano. Rogelio se la dio con repugnancia. ¿Para qué lo hacían ir hasta la mesa? Probablemente le habría resultado más agradable comer con los criados o con los niños. Doña Luisa le explicó: no queremos que a la ruina de su fortuna se junte la de su inteligencia. Ha estado, pobrecito, a punto de volverse loco. Vivía como un atorrante, y Fernando lo obligó a instalarse aquí y a compartir nuestra mesa. Costó mucho la decisión, pero poco a poco va recobrando sus costumbres y haciéndose menos arisco. Vaya conquista. ¿Y el otro? Pedro se arruinó también, pero del naufragio salvó su voluntad y su dignidad. Tiene familia y vive con ella. ¿Y de qué vive? El jefe de sección en el Banco Sudamérica. ¿Qué sueldo? 500 pesos. Rogelio hizo una mueca despectiva. ¿Valía la pena heredar 10 millones para acabar en eso? Y bueno, los malos negocios. Di mejor la mala cabeza. Y pensar que hace 40 años, cuando yo vendí todas las propiedades que heredé y me fui a Londres a vivir, mi vida, todos dijeron mala cabeza, ¿no? Por más que esta conversación se mantuviera en voz baja, algo pescó el oído de Juan Adalid. Le temblaron las manos y estuvo por levantarse, pero un gesto oportuno de Fernando lo contuvo. En aquel pobre ser se había roto el resorte de la voluntad. Con delicadeza y perseverancia iba su hermano reconstruyendo la energía perdida
a fin de que no se hundiera en la misantropía salvaje, hermana de la locura, cuando no puerta del suicidio. Otro gesto y su mujer se cayó. Rogelio raspó hasta la cáscara la gruesa carne mantecosa de la palta. La declaró manjar excelente, la roció con una copa de aquel soberbio Chateau que no había olvidado y se sintió dispuesto para las confidencias. Dime, ¿qué tal andas con el presidente? Bien. ¿Quieres presentarme? Sí, con mucho gusto, hoy mismo si tienes prisa. No, prisa yo no tengo, pero a él me parece que mi visita podría serle útil. ¿Vienes a ofrecer algún empréstito? El momento es oportuno. Vengo a ofrecerle algo mejor que eso. Me han dicho unos políticos, compañeros de viaje, que tiene dificultades con el ministro de Hacienda. Un buen ministro, dijo Adalid, pero no durará, porque los tiempos imponen una política que él no quiere seguir. Eso mismo, exactamente. Bueno, pues yo vengo a ofrecerle al presidente algo mejor que un empréstito. Le vengo a ofrecer un ministro de Hacienda que conseguirá en Londres todo lo que se le antoje pedir. La prosopopeya con la que el frívolo Rogelio pronunció estas palabras impresionó a Fernando. ¿Y se puede saber quién es ese candidato? Rogelio paseó una mirada importante alrededor de la mesa. Las damas hablaban entre sí. Juan, pobrecito, se entretenía con su plato. Pero María Adalid, a quien las cosas políticas sí interesaban, porque su marido andaba en ellas, prestó oído y recogió esta contestación de Rogelio en voz baja. ¿Y qué dirías si el candidato fuera yo? A Fernando Adalid le pareció tan necia la cuestión que al punto no halló cómo responder. Y Rogelio, sensible a todo lo que hería su vanidad, advirtió el medio segundo que duró el silencio de su hermano. ¿Lo dices en serio? ¿Que acaso no me crees capaz? Hombre, capacidad no te falta. Me parece que he dado pruebas de no ser un imbécil. ¿Crees tú que un hombre que no sabe administrar su propia fortuna sirve para administrar la ajena? La frente de Fernando Adalid se tiñó de sangre. De buena gana hubiera contestado con brío la alusión, pero aquella letra con su firma, que ningún banco descontaba, le quemaba la piel a través de la billetera. Necesitaba de su hermano para salir de este trance. Le convenía más bien entretenerlo en la extraña ilusión de su amor propio. Creo que eres tan capaz de dirigir los asuntos públicos como los privados, pero no pensaba que, alejado como estás del país, te dejases tentar por una posición política. Además, si se produjera la renuncia del ministro de Hacienda, el presidente tendría que reemplazarlo con un hombre del partido, para no perder terreno en las cámaras. Rogelio Adalid envolvió en la misma desdeñosa mirada la pobre figura de Juan y la del presidente del Banco de Sudamérica. Ya sé lo que eso quiere decir. Si hace 30 años, tú mismo, presidente de la República, hubieras tenido que elegir un ministro de Hacienda entre el laborioso Juan y el calavera Rogelio, habrías elegido a Juan. Y si hoy el actual presidente debiera elegir entre tú y yo, seguramente no me elegiría a mí, porque tú eres un financiero y yo soy un farrista. Pero habría que ver la cara de los banqueros de Londres si les pusieran delante para elegir un papel que llevara tu firma y otro con la mía. Silencio. Uno de esos embarazosos silencios que en un bodegón se cortaría tan solo por un disparo o una cachetada. Pero Rogelio pertenecía a esa especie harto común de botarates que sueltan sin maldad y por ligereza groserías descomunales. Su disculpa está en su inconsciencia, y entre matarlos o tomarlos a risa, la gente de verdadera educación siempre optó por reírse. Los buenos platos, los excelentes vinos, reforzados por un coñac Napoleón, que Rogelio declaró formidable, y un café como ni en Londres se bebía, y un cigarro como solo se fuma en Nueva York, dieron pie para cambiar de tema. Por cierto,
El café lo tomaron paseándose con el pocillo en la mano en la biblioteca de Adalid, donde a media luz, bajo lámparas especiales, había cuadros soberbios. Por este Rembrandt, dijo Rogelio deteniéndose delante de un autorretrato del pintor holandés, la Galería Nacional te pagaría, no sé, 3.000 guineas. Mal negocio para mí, respondió con displicencia Fernando. Me ha costado mucho más. Y por ese Greco y aquel Goya y aquel otro Velázquez me han costado 100.000 pesos. Bueno, hoy te darían más. Ya ves cómo yo también acierto de vez en cuando. Bueno, puede ser que no sea un acierto gastarse... ¿Cuánto te cuesta tu biblioteca? Fernando paseó una opaca mirada por los anaqueles de caoba, donde se enfilaban 3.000 tomos de ediciones escogidas, de encuadernaciones firmadas por los más grandes artistas del siglo XIX. Muchas procedían de bibliotecas reales, desparramadas por las revoluciones, muchas ejecutadas especialmente para él por Rubán, por Raparlier, por Chambol-Duru, encuadernadores que hacían aguardar meses a un cliente, así este fuera un rey, y que exigían miles de francos por un libro. Bueno, no tanto, contestó. La verdad es que es una biblioteca así, con cuadros de maestros. Es un capricho costoso. ¿Qué vale? Dime, ¿500.000 de pesos? Hombre, bueno, creo que mucho más, calculo cerca de 1.000.000. ¿Y los que has perdido en intereses? ¿Y lo que significa para un hombre de negocios tener esa suma congelada? No, hombre, aunque te dieran 1.000.000, no te pagarían lo que te cuesta. Sí, tal vez tienes razón. Tal vez si hoy me ofrecieran la mitad, aunque es lo que más amo de cuanto poseo, lo vendería. Estamos todos los argentinos en una terrible encrucijada. O logramos vender la mitad de nuestras propiedades por la mitad de precio para salvar la otra mitad, o nos hundimos todos en una verdadera ruina que se parece mucho más a un deshonor. La respuesta que logró la amarga declaración fue un desabrido encogimiento de hombros y estas nuevas mordaces palabras: todos no. Yo, por ejemplo, nunca he estado mejor que ahora. Fernando Adalid posó sus ojos grises y leales en los de su hermano, y palideciendo se atrevió a decirle: ¿tienes mucho dinero líquido? El otro, con esa fruición de la gente satisfechas de sí misma, respondió: 5 millones en títulos del gobierno y otros 5 millones en dinero depositados en bancos. En el tuyo tengo 1 millón, y no deja de preocuparme. ¿Cómo está tu banco? Fernando eludió la contestación. Eso sin contar tus inmuebles, casas y campos, ¿verdad? Naturalmente, ojalá no los tuviera. Me he quedado con ellos por créditos hipotecarios y por la tercera parte de su valor, pero ojalá no los tuviera. Te diré la verdad. Un alma caritativa, no sé quién, me mandó a Londres datos sobre la situación de los negocios argentinos y de ciertos bancos. Fernando pestañeó y pensó inmediatamente en Blumen. Y me he venido en el primer buque a vender todo, a liquidar todo, a poner mi fortuna en moneda extranjera, francos suizos o florines. Le tengo miedo al peso. Este país, hermano, se va al bombo. Si yo fuera el ministro de Hacienda, si fueras ministro de Hacienda, me imagino que no harías eso. ¿Por qué no? Y porque sería un mal ejemplo y un desastre sacar toda tu fortuna del país. Hombre, exclamó Rogelio con sincera sorpresa, ¿y a ti te parece mal que sintiendo que el buque se hunde trate yo de salvarme? Y aunque fuera ministro, ¿qué ganaría el país con que yo me fundiera a la par de todos los argentinos? Es preferible que a lo menos el que maneja las finanzas tenga una posición sólida para que no se sospeche de él. Sea como fuere, respondió Fernando, si se llega a saber que liquidas tus negocios argentinos para comprar moneda extranjera, el presidente no pensará en ti cuando se produzca la crisis del gabinete.
Bueno, entonces renuncio a mi candidatura, exclamó Rogelio despreocupadamente, bebiendo un sorbo de coñac. Prefiero mi plata. No me has contestado. ¿Cómo está tu banco? No he visto el último balance. ¿Lo tienes por aquí? Fernando abrió una gaveta de su escritorio, sacó un folleto y lo entregó a su hermano. Este se puso los lentes y durante un buen rato se entregó al examen de la última memoria del Banco de Sudamérica. Fernando se paseaba nerviosamente con las manos a la espalda, mascando la punta de su habano. Todavía esa memoria no era tan mala porque sus cifras databan de 3 meses atrás. El último trimestre había sido realmente duro para todos los bancos argentinos. Quiebras de grandes clientes, aumentos de las cuentas incobrables, retiro de depósitos, disminución del dinero disponible en caja. Si a Rogelio se le ocurría examinar el último balance de 3 días atrás. Rogelio plegó el folleto, se lo metió en el bolsillo, se quitó los anteojos y dijo: la situación no es brillante, ¿no? Tienes una caja débil, no más de un 13% de tus depósitos. Sí, así es, pero tengo más de 200 millones de letras en cartera que podría redescontar en el Banco de la Nación si llegara a necesitarlo. Me imagino, porque tu folleto no aclara bien estas cosas, que ya has redescontado lo más que podías y que esas letras son créditos congelados, es decir, incobrables. Fernando hizo un gesto negativo, pero no se animó a apoyarlo con una sola palabra porque era verdad. Pasaron un rato en silencio. Rogelio volvió a ponerse los lentes y de nuevo examinó la memoria. En estos 3 meses, ¿tus balances han mejorado? Quiero ver el último. No lo tengo aquí. Bueno, en definitiva no es asunto mío, es cierto. Por mal que esté el Banco de Sudamérica, supongo que hoy tendrá por lo menos 1 millón de pesos en caja. Muchos más. Bueno, me alegro entonces, porque así no tropezaré con dificultades. Son las 2:30 de la tarde. Todavía tengo media hora. ¿Para qué? Voy a ir a retirar mi dinero. Lo voy a llevar al Banco Británico, el único banco serio que queda en el país. Fernando arrojó la punta de su habano, se sentó al lado de Rogelio y le dijo, poniéndole la mano sobre el hombro: no hagas eso. Tu dinero está perfectamente seguro en el Banco de Sudamérica. Aunque hay en caja mucho más que esa suma, el retirarnos de pronto 1 millón de pesos no dejaría de causarnos daño. Podría saberse, podrían sospechar. Fíjate bien. Podrían decir que yo te aconsejé que lo retiraras porque temo que el banco vaya mal. Eso se prestaría a 1000 comentarios. Muchos creerían la especie. Ya sabes, la calumnia es un reguero de pólvora. No hagas eso, porque mi situación se volvería entonces delicada. ¿Qué quieres decir? ¿Que presentarías tu renuncia? Sí, tal vez. Si eso conviniese al banco, lo haría. Rogelio volvió a mirar el reloj. He perdido 5 minutos. Voy para allá, lo siento. Si no hubiera pensado en retirar mis pesos de tu banco, lo que me dices me habría decidido a hacerlo. Hoy todavía es tiempo, mañana tal vez sería tarde. Hasta mañana. Vendré a almorzar, ¿eh? Espérame con un pejerrey del Paraná, por favor. Fernando no se movió de su asiento hasta que el otro se fue. Tuvo intenciones de ordenar por teléfono al banco que no pagaran el cheque de Rogelio, pero se contuvo. Más bien iría al presidente de la República y le contaría el caso. En verdad era un asunto de gobierno. Ya no estaba en juego solamente la situación personal de un estanciero o de un financiero, ni siquiera la de un banco en particular. Era la fortuna de toda la nación que hacía peligrar el egoísmo de los que se aprestaban a llevar al extranjero los capitales líquidos, que son como la sangre de un país. Desgraciadamente, ninguna acción de gobierno sería capaz de cambiar la mentalidad de tipos como Rogelio, empecinados en creer que el mejor negocio en tiempos de crisis es retirar su plata de circulación y estar prontos a huir con ella, aunque su patria agonice
por la carencia de numerario. A esos innobles personajes hay que atacarlos de otro modo. Hay que herirlos en aquella su religión del dinero contante y sonante, y demostrarles que la más necia de las ilusiones es la del valor inconmovible del oro. Hay que probarles que el oro también puede desvalorizarse en su escondite. El día en que a esa raza de capitalistas líquidos les entrara el pánico del oro, terminaría el despotismo de los usureros de alto bordo y la humanidad saldría de esta absurda crisis económica. ¿Qué vamos a hacer, papá? Sumergido en tales cavilaciones, no se había acordado de que para salvar a su yerno de la quiebra le había dado aquella letra de 100,000 pesos que ahora ningún banco descontaba. No se le ocurrió ninguna respuesta. De tal manera lo desconcertaba aquel suceso. Por primera vez, en medio siglo de operaciones comerciales, los bancos rechazaban la firma de Fernando Adalid. Consultó su reloj, vio que eran más de las 3 y, esforzando una sonrisa, contestó: «Dile a tu marido que duerma tranquilo. Mañana arreglaremos esto. Ha habido un error. Ya verás». Se levantó con las piernas pesadas, fue como si hubiera bebido más de la cuenta, y se fue al Banco de Sudamérica, cerrado a esa hora para el público. «Señor, ese hombre a quien usted mandó llamar está allí». Adalid tomó los papeles que el empleado le ofrecía y vio la ficha de Julius Ram. Lo había olvidado, pensó, y sin embargo, él nos salvará. En alta voz ordenó: «Que pase». A pesar del tiempo caluroso, Julius Ram llevaba el sobretodo puesto, porque no bien se alejaba de sus hornillos, se enfriaba su pobre sangre de sabio. Adalid volvió a ser el financiero que comprendía y resolvía con rapidez, buena memoria y juicio pronto. «Vamos a ver, profesor, ¿cómo era su asunto? Usted pidió una vez un préstamo de 10,000 pesos, ¿verdad?» «Sí, señor». «Se lo negamos, claro. Su manifestación de bienes era tan escasa. Otros bancos también se lo habían negado». «Sí, señor, todos». «Bueno, quiere decir que si yo ahora le doy los 10,000 pesos, haré lo que ningún banco ha querido hacer, ¿no es así?» «Sí, señor, hará un milagro y una obra de bien todo junto». «¿En qué consistiría tal milagro?» «En resucitar un muerto, porque yo estoy muerto y usted me resucitaría». Llegaba aquí la conversación cuando se anunció el gerente del banco por cosa de apuro, un hombrón obeso, de cara apoplética, en mangas de camisa, la pluma detrás de la oreja y los anteojos sobre la frente. Consternado dijo: «Señor». «¿Qué pasa?», habló al oído del presidente. «Señor, su hermano ha retirado hoy 1,000,000 de pesos. Otros depositantes de cuentas corrientes han hecho igual, como si les hubieran advertido. La caja del banco está casi vacía. Nunca, jamás ha descendido a este nivel. Y para mañana, ¿qué se prevé? Más extracciones. ¿Y recursos? ¿Tenemos muchas letras a vencerse mañana? Sí, señor, letras, pero están congeladas. Los deudores no las pagarán y habrá que pagarlas en el Banco de la Nación, que las ha redescontado. Dígame entonces, usted halla muy mal la situación».
Sí, señor presidente. Tranquilícese. Mañana será un buen día, ya verá. El gerente salió pasmado de tanta sangre fría y Adalid prosiguió su conversación. Dígame, con 10.000 pesos redimirá usted la hipoteca y podrá entregarse a sus trabajos. ¿Qué trabajos son? Los ojos del físico relampaguearon. Todos mis trabajos se refieren al problema de la desintegración de la materia y a otro que se relaciona estrechamente con la transmutación de los metales, agregó sonriendo Adalid. El físico lo miró sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Lo escuché esta mañana cuando daba su conferencia en el colegio militar. ¿Quiere decir que con 10.000 pesos usted quedará libre de preocupaciones y salvará su casita? Perdón, señor presidente, la deuda hipotecaria son 10.000 pesos, pero los intereses atrasados y las costas del juicio la hacen subir. ¿A cuánto? A 16.000. Bueno, caramba, no es lo mismo. Pero está bien, tome, firme este papel. Le voy a prestar 16.000 pesos a 180 días y le renovaré el préstamo cuantas veces sea necesario hasta que usted haya terminado sus experimentos. Es indispensable para bien de la humanidad que usted compruebe en la práctica sus teorías. El físico firmó el papel con mano trémula y lágrimas de gratitud. Adalid lo entregó a un empleado. Diga al gerente que despache enseguida esta operación. Traiga el dinero aquí. Ahora, mi buen señor, libre de preocupaciones, vamos a hablar. ¿Quiere explicarme en las menos palabras posibles el estado de sus trabajos? Sobre todo me interesa conocer qué juicios han merecido sus obras en el mundo científico. Todavía sobre este asunto, la transmutación de los metales, no he publicado gran cosa. Mejor, me interesa saber de qué crédito goza usted entre los sabios extranjeros. Ya sabemos que en los bancos argentinos no es gran cosa el crédito que usted tiene. Señor, murmuró Julius Ram ruborizándose y sacando del enorme bolsillo de su sobretodo una revista norteamericana. Hoy, justamente hoy, me ha llegado esto. Me alegro de haberlo traído conmigo. Vea usted lo que dice. A ver, léamelo usted mismo. Y Julius Ram leyó en castellano lo que allí estaba escrito en inglés. El descubrimiento del radio ha dado base científica a las teorías de los alquimistas, que hasta ayer nada más eran considerados sueños y no delirios. Más allá del átomo existe un mundo maravilloso que los físicos antiguos no conocieron, pero que los alquimistas habían presentido. La sustancia de los llamados cuerpos simples está constituida por partículas mucho más pequeñas que el átomo químico. Estas partículas forman sistemas dotados de una gran estabilidad. Algún día se descubrirá la fuerza que pueda alterar ese equilibrio y formar con las mismas partículas otros sistemas. Esto significaría no solo la disociación de la materia, sino la transmutación de un cuerpo simple en oro, el sueño de los alquimistas. En los últimos 20 meses, los trabajos de Julius Ram en Buenos Aires han hecho avanzar a la ciencia práctica mucho más que en 200 años. Esta vez, por lo menos, la profunda ciencia del moderno alquimista está respaldada por la honestidad insobornable reconocida universalmente. Cuando Julius Ram diga: he producido oro en mi laboratorio, habrá que creerle. Adalid escuchaba esto con inmenso interés y no pudo reprimir un temblor de sus párpados. ¿De veras es usted así? Si usted descubriera el secreto de transmutar el plomo en oro, ya lo he descubierto, señor, respondió sencillamente el físico. ¿Y qué hace que no lo utiliza, hombre de Dios?, exclamó violentamente Adalid. Todavía no es más que un experimento de gabinete. Por la insuficiencia de mis aparatos, me cuesta más obtener 1 gramo de oro artificial que comprar 3 gramos de oro natural. Pero el camino está hallado. El aspecto industrial es otro asunto que a mí no me interesa. Una vez que haya descubierto la manera de producir económicamente el oro, elevaré una comunicación a las academias científicas de todos los países. No, usted no hará eso. Sí, claro,
Yo no explotaré nunca mi descubrimiento. Tengo la convicción de que el oro es el peor enemigo de la humanidad. Y yo quiero librarla de ese enemigo produciéndolo en mi laboratorio al precio del almidón o del jabón. El gerente se asomó a la puerta, luego entró y habló en voz baja a Adalid. Señor presidente, yo no puedo autorizar ese documento a un hombre que no tiene ninguna responsabilidad y mucho menos en la situación actual del banco. No lo autoriza usted sino yo, respondió Adalid, tomando los papeles y firmando él mismo la orden de pago. El gerente salió con la cabeza gacha pensando que el presidente estaba loco y que el banco se hundía sin remedio. Ni Adalid ni Julius Ram hablaron una palabra hasta que un empleadillo trajo el dinero. Julius Ram se lo guardó sin contarlo, resplandecía de optimismo. Ahora refírame sus trabajos si tiene confianza en mí como la tengo yo en usted. Oh, señor presidente, yo estaba perdido. Peor que perdido, estaba muerto. Usted me ha resucitado. Sí, y haré más. Le daré cuanto necesite para continuar sus experimentos. Eso es más que darme la vida, es darme la inmortalidad. ¿Cómo no he de tener confianza en usted? Hable, pues. Hasta las 6 horas de la reunión del directorio puedo escucharlo. Señor Adalid, me admira el que un hombre tan ocupado tenga interés en tratar con un... Adalid adivinó la palabra que le hacía vacilar. Un alquimista, quiere decir. ¿Por qué teme llamarse así? No sé, mala costumbre. Me ruboriza expresar lo que interiormente es mi orgullo. Yo sé lo primero que se les ocurre a las gentes cuando ven un alquimista. Piensan que están en presencia de un loco. Sonrisa enigmática de Adalid, ni sí ni no. Verdaderamente aquel hombrecillo cabezón, tímido y audaz, locuaz y taciturno a ratos, fogoso de mirada, honesto ciertamente, pero también capaz de llegar al crimen por lograr una solución, era en verdad candidato al manicomio. ¿Y qué es lo segundo que se les ocurre? Lo segundo, señor, es que el personaje está arruinado. Solamente un arruinado puede tener la manía de fabricar oro y solamente un loco puede persistir en ella. Aún exponiéndome a que usted piense lo que ha dicho, declaro que soy alquimista. Mis antepasados llamáronse en los tiempos antiguos Arnaldo de Villanueva, Raimundo Lulio, Alberto el Grande, Rogelio Bacon, Paracelso, Nicolás Flamel, Basilio Valentín Lascaris, Van Helmont, y en los tiempos modernos Berthelot, Ramsay, Rutherford, Crookes, Mendeleev, Lothar Meyer. Pero estos grandes químicos y físicos fueron también alquimistas. ¿Qué importa el nombre? Lo esencial es que estaban a 1000 leguas de profesar el postulado de Lavoisier. Nada se crea y nada se pierde en la naturaleza. Pobre ciencia. Durante 2000 años ha afirmado que existían cuerpos simples, oro o plata o hidrógeno, cuyos átomos seguían siendo oro, plata o hidrógeno hasta los últimos límites de su esencia. ¿Y que eso no es verdad? No es verdad. El átomo, elemento indivisible que a través de todas las transformaciones de la sustancia volvía a descubrirse en las retortas, conservando su individualidad y su masa, como para confirmar a los químicos de la balanza en su pobre ciencia de los cuerpos simples. Ese átomo indestructible no existía hace 30 siglos para los filósofos griegos o egipcios, alejandrinos o gnósticos. No existió para los que practicaron sus doctrinas en la Edad Media. Los alquimistas, indicó Adalid, sí. Y ha dejado de existir para la ciencia actual, que después de 1000 experiencias ha encontrado lo que los antiguos hallaron con el solo raciocinio. ¿Y qué es lo que han encontrado? Que la materia es una. Que la noción de los cuerpos simples no tiene sentido dentro de las teorías modernas de la constitución de los átomos. Que todos los cuerpos son compuestos de un elemento único que es el éter, especie de protoplasma de la materia. Y fue preciso que se descubriera el radio, dijo usted, para que los sabios llegasen a esa doctrina. Para esos sabios de las teorías atómicas sí, exclamó con supremo desdén Julius Ram.
Pero la doctrina de la unidad de la materia es la vieja doctrina de los escolásticos, de Santo Tomás, que la bebió en Aristóteles. Los químicos del siglo XIX se resistían a aceptarla hasta que se produjo el milagro del radio, que dislocaba el fundamento de sus convicciones. A ver, explíqueme eso. Nunca me había detenido sobre estos asuntos. ¿Por qué dice el milagro del radio? Porque el radio y como él, todas las sustancias radioactivas, el uranio, el torio, el helio, bombardean el espacio con partículas que son verdaderas balas, dotadas de una velocidad enorme y cargadas de electricidad negativa. Mire, este bombardeo se efectúa sin que su cuerpo pierda nada ni reciba nada. Es una lámpara que arde perpetuamente sin combustible, una rueda que se mueve eternamente sin motor. O sea, Adalid dijo, es la derrota de todos los principios conocidos en la física. Sí, así parecería. En realidad es otra la explicación. A ver, démela, yo ignoro todo y todo me interesa. Los cuerpos radioactivos revelan un mundo maravilloso. El átomo es un edificio complicado que al derrumbarse produce una energía colosal. Esa energía son los últimos elementos de que está constituido el átomo. Pero usted dijo que ese bombardeo se efectúa sin una pérdida de sustancia. Es aparente. Nuestras balanzas no pueden todavía medirla, pero se ha podido calcular que para que un fragmento de radio perdiese 1 miligramo de peso, tendría que lanzar sus proyectiles durante 1.000 millones de años. Pero qué pequeñas deben ser esas balas. Sí, son pequeñas, pero su efecto es formidable. Y lo más curioso del fenómeno es que estas irradiaciones, en que lentamente se va disgregando el cuerpo, forman ellas mismas una nueva sustancia. Así, las cenizas del radio, diríamos, son el helio, las del helio son el torio, las del torio el polonio, hasta que al final de la disgregación se encuentra el éter. ¿El éter? ¿Le sorprendería a usted que yo le preguntara qué es el éter? Sí, lo malo es que no sabría exponérselo. Fue por siglos una hipótesis para explicar muchos fenómenos, pero ahora es una realidad tan evidente como la misma materia. No ha sido posible aislarlo y muchas de sus propiedades continúan siendo misteriosas, mejor diré, contradictorias. O sea, en resumen, ¿del éter procede la sustancia de todas las cosas? Exactamente. No conocemos de qué manera y con qué fuerzas la naturaleza transforma el éter en hidrógeno, en helio, en oro. ¿En oro? Sí. Ya vamos llegando a nuestro asunto, respondió con una pálida sonrisa el profesor. Ignoramos cómo se construye, pero observando la descomposición de los cuerpos radioactivos, sorprendemos a la naturaleza en plena labor destructiva. Y hemos comprobado que los distintos cuerpos pueden transmutarse unos en otros y que unos están más cerca del término final que otros. A ver. Eso quiere decir que si supiéramos el camino y dispusiéramos de fuerza suficiente, ¿podríamos realizar entonces la transmutación? Claro, sabemos el camino y también disponemos de esas fuerzas, respondió orgullosamente Ram. ¿Y cuál es el camino? El inmortal Mendeleev, verdadero filósofo a la vez que químico, es decir, alquimista, lo descubrió con la luz de su genio. El parentesco de las sustancias lo indican los pesos atómicos de cada una de ellas. A ver, discúlpeme si le digo que no comprendo del todo. No me extraña, le dijo, pero va a comprenderme. En la naturaleza hay unos 7 árboles que hunden su raíz en el éter. Tomemos el árbol de los metales. Los metales nobles, el platino, el oro, la plata, son frutos perfectos, maduros. Los metales innobles, el estaño, el cobre, el hierro, son frutos verdes. La naturaleza se ha detenido a medio camino. Pero el hombre puede completar su obra, hacer madurar en su laboratorio a esos frutos verdes.
y para que la tarea sea más breve, no intentar la maduración de los que están lejos, sino la de los más próximos. Ahora entiendo algo. Pero los pesos atómicos, ¿qué tienen que ver? Los pesos atómicos nos indican la afinidad que esos metales tienen unos con otros. Es decir, si son frutos nacidos en la misma rama del árbol metálico y si están lejos o cerca de la madurez. Y usted afirma que un metal verde, por ejemplo, digamos, la plata... No, la plata es un metal maduro, nacido en otra rama que el oro, en la rama negativa o femenina. Prevéngole que estamos en plena alquimia ahora, como quien dice, en plena magia, ¿no? No, señor, respondió ásperamente el sabio. La alquimia fue ciencia secreta que se comunicaba solamente a los iniciados, en aquellos tiempos en que era peligroso ir contra las ideas vulgares y los intereses de las escuelas. Todavía, ahora hay quienes querrían enterrar bajo 7 estadios de tierra la doctrina de la transmutación de los mentales. Pregúntele a Blumen. Comprendo. Ahora le repito mi pregunta. Usted afirma que un metal verde, por ejemplo el cobre, puede madurar hasta convertirse en oro. Sí. La cuestión es encontrar un fermento madurativo que, arrojado sobre ese metal en fusión, apresure su madurez. ¿Qué ocurre? Nada, mamá. ¿Y tu marido? Vendrá a tomar el café. Su marido, José Luis Lobos, vivía tan envuelto en negocios y en política que no tenía tiempo de almorzar. Tomaba un sándwich de pie en un bar o en su club y un cóctel, y esto hasta la hora del té. «Papá, ¿quieres oírme una palabra?» «Sí, hija mía». Los dos se alejaron hacia el fondo del comedor. Su expresión era grave. Doña Luisa pensó que tratarían de asuntos de dinero. Tenía confusas noticias de los negocios de su marido. Instintivamente se acordó de Blumen, el hombre que podía con un gesto enriquecer o arruinar, provocar tragedias o devolver la paz al corazón de muchos otros hombres. «Hace 1000 años que no veo a tu padre», dijo a Marta. «Yo lo he visto hoy», respondió la joven, «pero no me ocurre eso todos los días. A veces no lo veo durante una semana. Es muy ocupado y poco divertido. ¿Quiere que se lo traiga un día de estos? Dicen que es difícil de manejar. Si viera usted cómo me obedece a mí». Papá decía en ese momento: «El Cajal Oro». Capítulo 7. Doña Luisa Lagos de Adalid, la dueña de casa, tenía 10 años menos que su marido. Andaba pues en los 60, pero habría podido afirmar que no pasaba del medio siglo. Tan lozana era su tez y fresca su sonrisa. Solo sus cabellos, casi del todo blancos, descubrían lo que ella no se tomaba ningún trabajo en ocultar. Besó a Marta cuidadosamente y la sentó a su lado, a tiempo que llegaba María Adalid, la madre de los 2 niños. Poco mayor que la hija de Blumen, aunque no tan hermosa, mostraba la estirpe mejor que su prima. Tenía clase por los 4 costados. Parecía hondamente preocupada. «María Adalid, tengo el corazón oprimido horriblemente. Me ahorcaría con un cabello. ¿Qué te pasa?»
Mi marido me ha encargado un mensaje para ti y que te dé esto. Adalid se caló pausadamente los anteojos y tomó el papel. ¿Qué es esto? El pagaré de 100.000 pesos con tu firma, que le diste ayer para que lo descontase en el Banco de la Nación. Pero ¿cómo no lo necesitas ya? Me alegro que se haya arreglado, porque yo mismo voy a utilizar todo mi crédito en ese banco. Papá, ¿qué? En ese banco no tienes un centavo de crédito. ¿Cómo dices? José Luis presentó tu pagaré y se lo rechazaron. Propuso entonces una operación por la mitad del dinero y le contestaron que estabas excedido en tu crédito, que no disponías de un solo centavo. Tal vez en otro banco, repuso Adalid, simulando no dar importancia a aquella noticia terrible como una sentencia de muerte. Para que un financiero, tal vez el futuro presidente de la República, y a quien las gentes juzgaban todopoderoso, hubiera perdido todo crédito en el banco oficial, la misma forma se mandaría a mudar. Abrazando a unos y a otros con voz resonante, el recién llegado explicaba: el Alcántara entró en el dique a las 10, pero me han tenido 3 horas en la aduana. ¡Qué patria la mía, eh! Empleados guarangos con tonada rabalera, policía chabacana y prepotente, calles sucias, barridas por un pampero que levanta papeles, polvo y polleritas. Bueno, ya estoy pensando en volverme, pero no debemos ser egoístas. De cuando en cuando hay que andar visitando a la parentela. Y a eso he venido, y mi primera aparición es en tu casa a la hora de almorzar. Es que tienes tan buenos vinos. Gracias por la visita, dijo la dueña de casa, cuyas manos no soltaba al cuñado. Y qué buena moza estás, María. Tu marido, tus hijos y tú, Marta Blumen. Casi no te he conocido. Solo por verte a ti ya valía la pena el viaje. Se sentó sin más ceremonia a la derecha de doña Luisa. El criado vino y le ofreció: ¿Jerez? Sí, claro. A ver la marca. Le mostraron la botella. Hombre, qué casualidad. Dejo el Alcántara buque y me ahogo en el Era necesario que se supiera que andaban muy mal sus negocios. No deben conocer tu situación, le dijo su hija para consolarlo, pero Adalid comprendió que pensaba lo contrario. Tu marido debió ir al banco de la provincia. Allí le habrían descontado mi pagaré. María agachó la cabeza. Lo malo es, papá, que ayer mi marido fue no solo al Banco de la Nación y al de la provincia, sino también al Español y al de Londres, y también a un comisionista. Parece que alguien ha echado a correr malas noticias, porque en ninguna parte aceptan tu firma. Adalid inmediatamente pensó en Blumen. Violentando sus nervios, logró componer el semblante. Bah, en trances peores me he visto. Esta misma tarde arreglaremos eso. Ven, vamos a almorzar. En el momento en que se sentaba, un criado anunciaba: el señor Rogelio Adalid. Y vióse entrar a un hombre corpulento, vestido de tela inglesa a grandes cuadros, traje de golfista o de viajero. Conforme a sus costumbres, Rogelio Adalid caía en Buenos Aires sin anuncio previo.